Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes han abordado en otras unidades, han abordado en otros grados, para lo cual vamos a dar inicio entonces con el término de escritura. La escritura nos dice que es un sistema de representación gráfica de un idioma. Entonces acá ya nos dio el término específico, ¿verdad? Algo gráfico por el medio de signos, trazos o grabados. En este caso, la escritura es el sistema de representación gráfica del idioma específicamente. Nosotros como tal sabemos, ¿verdad?, que nuestro idioma español es un sistema alfabético silábico que tiene su pronunciación y que tiene, ¿verdad?, su escritura propia como tal. Entonces acá nos dice que a través de los signos y trazos es como se representa la escritura de un idioma. En este caso, nosotros sabemos que se puede grabar en piedra, en papel, en madera, y hoy en día en este medio que nosotros empleamos, ¿verdad? Electrónico a través de una computadora ya tiene el sistema alfanumérico que nos permite, ¿verdad?, desarrollar este tipo de escritura digital como tal. Dentro de lo que es también el idioma, vamos a encontrar que la lengua escrita fue ideada por el ser humano y aproximadamente, ¿verdad? Porque no se tiene la certeza, sabemos que se dio en el año 3000 antes de Cristo. Es un aproximado. Y regularmente quien dio inicio a esta situación fueron los fenicios. Luego, ¿verdad? Con el paso del tiempo, con la transformación que se daba dentro de esa sociedad en esa época, pues todos fueron adoptando su propio sistema de escritura, también ya aparecen los griegos, aparecen los egipcios, después de los egipcios aparecen los chinos y luego nosotros, ¿verdad? Como cultura latina como tal. Entonces sabemos que la escritura es ideada de una forma grafémica, es decir, vamos a emplear grafemas, vamos a emplear jeroglíficos, vamos a emplear hologramas y logogramas, ¿verdad? Para poderla establecer. Y aquí nuevamente vuelve a establecer lo que yo les mencionaba hace un inicio. La nuestra como tal presenta entonces la escritura alfabética y la escritura silábica, dentro de la cual es la que nosotros empleamos hoy en día. Para conocer los tipos de escritura, vamos a saber que existen tipos de escritura alfabética, es la que nosotros empleamos. En su momento, ¿verdad? Sabemos que cada uno responde a un signo que tiene un sonido específicamente. Nuestro alfabeto está compuesto por consonantes y por sílabas. Entonces, al unir la sílaba y una consonante, pues estamos formando sílabas como tal. También tenemos una escritura fonética. Dentro de la escritura fonética sabemos que cada elemento, cada signo que nosotros tengamos, pues va a tener un sonido dentro de la lengua. Por ejemplo, si en su momento yo dijera la letra L, ¿verdad? Y para pronunciar como tal L, nosotros terminamos escribiendo de esta forma y pronunciando esto, L. A eso se refiere cuando nosotros estamos hablando de una escritura fonética. La estructura ideográfica, esta se dio a inicios y se representa por los jeroglíficos o símbolos que se establecieron en su momento. Nos habla, ¿verdad?, de que la cultura china todavía mantiene en sus legados lo que son los jeroglíficos, también los mayas y los egipcios, ¿verdad? A través de jeroglíficos es como ellos establecieron su escritura antigua. Dentro de la escritura silábica, pues nosotros es la que nosotros mantenemos. Nosotros sabemos que las sílabas como tal es la que nos hace a nosotros la representación de un signo como tal. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer o a aprender a leer, nos explicaron, ¿verdad?, que la unión de la A, de la M con la A sonaba ma. Y al volverla a unir y decir mamá, nosotros estábamos ya identificando al nombre, ¿verdad?, de la persona que a nosotros nos representa como nuestra madre. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con las letras que nosotros fuimos aprendiendo. Nos dijeron que la P con A sonaba pa, y al hacer una repetición de la misma era papá, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nosotros hablamos de una situación silábica.
Dentro de la escritura jeroglífica vamos a encontrar que van a ser todos aquellos conceptos o ideas representadas en símbolos o jeroglíficos, ¿verdad? Nosotros en las estelas mayas es donde podemos identificar claramente estos jeroglíficos. La escritura cuneiforme, en este caso, son conjuntos de signos pictográficos con los cuales se representaba alguna palabra, algún objeto. Nuevamente, ¿verdad? Volvemos a repetir que los pictogramas y los logogramas vienen aunados a lo que es la escritura jeroglífica. Luego tenemos el término de lenguaje. Yo estoy aunando estos temas porque nosotros estamos haciendo un pequeño repaso de lo que nosotros ya conocimos en su momento. Sabemos entonces claramente que la escritura es el sistema de representación gráfica de un idioma a través de signos o grabados establecidos en papel, en piedra, en madera, que está desarrollado a través de en forma alfabética o silábica, ¿verdad? Tenemos que los tipos de escritura, entonces está la escritura alfabética, fonética, ideográfica, silábica, jeroglífica y cuneiforme. Pero ahora vamos a ver qué es el lenguaje. Y el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que en un momento determinado se desarrolla a través de un ambiente, ¿verdad? Cada uno posee un propio lenguaje. En este caso, cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, de forma hablada en el español, pues voy a comunicarme con alguien que hable español. Si yo hablara alemán, pues me voy a comunicar con una persona que hable alemán. Entonces, en este caso, es un sistema de comunicación estructurado que nos permite comunicarnos a través de este sistema con otras personas como tal. El lenguaje es un sistema de signos del cual los individuos se comunican entre sí. Ese es el término de lenguaje. Dentro de él vamos a encontrar aspectos sonoros que corresponden al habla, es decir, la palabra, ¿verdad? Hablada como tal. Vamos a encontrar gestos que pueden ser corporales. Regularmente cuando nosotros nos comunicamos con una persona, estamos haciendo algunos gestos con las manos, con el rostro. Si estamos felices, lógicamente vamos a tener una sonrisa, ¿verdad? Si estamos tristes, pues vamos a tener el rostro, ¿verdad? Un poco fruncido. Entonces a eso se refiere. Y los gráficos que corresponden a la escritura como tal. Tenemos que el origen de la palabra lenguaje proviene del latín lingua, que significa órgano o lengua como tal. Y es el órgano que nosotros tenemos dentro de la cavidad, ¿verdad? Bucal para poder establecer las palabras. En este caso, el lenguaje, como todos los elementos que nosotros empleamos para comunicarnos, cumple diferentes funciones. Las funciones principales del lenguaje vamos a encontrar que está la función apelativa y esta es cuando nosotros emitimos un mensaje y esperamos una respuesta como tal. Un ejemplo muy claro de esto es que en este momento yo les pregunte, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? Jacqueline, Jonathan, ¿alguna duda? No, señor, todo bien, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, con respecto a esto, es que nosotros empleamos, ¿verdad? Una función apelativa. Es decir, yo espero que ustedes me den respuesta a mí de lo que yo estoy compartiendo con ustedes, que exista una claridad. Entonces, yo ya escuché la respuesta de Jacqueline, ¿verdad? Ya ella me dijo a mí que está claro. Entonces, yo ya estoy cumpliendo mi función apelativa. También dice que existe una función fática o de contacto, que es también igual que la función apelativa, es decir, que valida la recepción o comprensión del mensaje definitivamente. Yo ya pregunté, ¿verdad? En su momento que si se está entendiendo lo que estamos trabajando. Ustedes ya me dieron respuesta, entonces yo estoy validando que se está entendiendo lo que estoy comunicando. Mientras que la función referencial o informativa, que ya ahí nos dijo el nombre como tal, su intención primordial es informar.
Esa es la intención. A mí me interesa que ustedes comprendan el tema, que sepan qué es la escritura, cuáles son los tipos de escritura, qué es el lenguaje, cuáles son las funciones del lenguaje, cuáles son los tipos de lenguaje, qué es la comunicación y los tipos de comunicación. Entonces, ese es mi objetivo principal. Yo ya estoy cumpliendo una función referencial. También hay una función emotiva. Y si nosotros siempre ponemos atención a los títulos, a los temas, a los conceptos de los cuales nosotros nos referimos cuando hablamos de emotiva, son todas aquellas emociones, ¿verdad? Que nosotros emitimos. ¿Qué pasa en su momento? Pues nosotros regularmente, ¿verdad? Hablamos a través de emociones. Cuando algo nos asombra, nosotros decimos, ¡Ah! Pero qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, wow. Y nos asombramos. Estamos haciendo exclamaciones. Nosotros, les decía yo siempre a los niños, ¿verdad? Cuando les hablo de la función emotiva, yo les digo que si yo voy a ir a dar el pésame a una persona que le falleció, no sé, un familiar, un papá, por ejemplo, pues yo no voy a ir con una sonrisa, ¡ay, cuánto lo siento, ¿verdad? Que se murió su papá. O sea, definitivamente no lo puedo hacer. O sea, yo voy a estar seria y voy a presentar o manifestar esa situación a la cual yo estoy hablando. Entonces, sobre eso es que nosotros nos presentamos en la función emotiva. La función poética o estética es la forma correcta y adecuada de hablar, es decir, vamos a cumplir el propósito de comunicar, pero vamos a construir la comunicación de una forma clara y adecuada. Yo acá siempre les digo que la forma estética de hablar es una forma correcta de expresarnos, aunque coloquialmente en el ambiente encontremos muchas situaciones, no es tan adecuado el hablar de esa forma. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguna persona que diga, todo está bien o se dieron cuenta que todo resultó correctamente y dice, cabal. O sea, cabal no es la palabra adecuada. A usted le dice, estuvo bonita la fiesta, ¿verdad? Ah, estuvo bien chida. O sea, eso no existe. Y si no llamamos a un niño, ¿verdad? Mocoso, ishto, patojo, chiris, o sea, son términos coloquiales del ambiente guatemalteco, pero no son las formas adecuadas o correctas de poder llamar. Para eso se llama niño, niña, joven, señorita, señor, señora, ¿verdad? O cuando a veces le preguntan a la persona, ¿usted tiene hijos? Sí, ¿y cuántos tiene? Y dicen, dos machitos y dos hembras. Esos no son los términos adecuados, porque esos términos están establecidos para los animalitos irracionales, ¿verdad? Entonces podría decir, tengo dos niñas y dos niños, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, dentro de la función poética es la forma de hablar correctamente con las palabras adecuadas para tal función. Luego tenemos la función metalingüística. Dentro de esta función metalingüística, pues vamos a hablar sobre la forma de explicar uno de forma correcta. Por ejemplo, si yo pudiera decir, ayer fui a tomar un vaso de atol al parque, pues se entiende, ¿verdad? Pero si yo digo atol, parque ayer, no, ¿verdad? No se entiende. Entonces nosotros empleamos una gramática para poder establecer la forma lógica y coherente de lo que estamos diciendo o anunciando o comunicando. Y sobre esto habla una función metalingüística. Tenemos las características del lenguaje. Como todo elemento que en su momento nosotros podamos abordar, vamos a encontrar que las características del lenguaje es que es una capacidad innata al ser humano. Es decir, que usted nace con ese desarrollo, ¿verdad?, del lenguaje. Es de carácter universal. Si usted nace con esa situación, pues aquí en cualquier parte del mundo usted va a poder hablar. Es racional, es decir, que es comprensible, pero en este caso, ¿verdad? Es comprensible para el ser humano. Entre nosotros nos podemos comunicar con distintos tipos de lenguaje. También dice que sus formas concretas de lenguaje es aprendido desde el seno natural, es decir, desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Aquí para que entendamos, si en mi casa hablan el idioma italiano, pues yo voy a hablar el idioma italiano. Si en mi casa hablan el idioma mam,
pues yo voy a hablar el idioma mam. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelitos, mis tíos, mis primos, todos nos estamos comunicando a través del idioma mam. Si nosotros hablamos el castellano es porque nos enseñaron a hablar en el idioma castellano. Entonces, regularmente, pues en casa es cuando nosotros empezamos a gesticular, ¿verdad? Las primeras palabras, nos empiezan a decir cómo se llama un vaso, la leche, la pacha, el biberón, etcétera. Y sobre eso es que nosotros aprendemos nuestro lenguaje. Resulta de un proceso de codificación. ¿Por qué esta situación? Porque todo sistema, dijimos, de lenguaje tiene una escritura y nosotros, pues, a través del sistema silábico y fonético es como nosotros codificamos nuestro idioma. Surge de una convención social. Nosotros no somos personas ermitañas, somos personas que a diario tenemos una comunicación con otro ser humano y empleamos el mismo lenguaje. Vuelvo a repetir. Si nosotros fuéramos personas que nos comunicáramos a través de señas, pues todos manejaríamos el mismo lenguaje, ¿verdad? A señas. Todos en casa, pues igual, nos saludamos, buenos días, buenas tardes, y sabemos que esperamos una respuesta. Entonces es una convención social, en casa, en el colegio, donde quiera que se dé. Se expresa mediante sonidos y signos gráficos, ya habíamos establecido esa parte. Permite intercambiar información entre dos o más individuos, ¿verdad? Aquí ya sabemos que para que exista una comunicación o una interacción a través de un lenguaje, tienen que haber dos mínimo, ¿verdad? El que me escucha y el que me responde o el que emite el mensaje y al que yo escucho como tal. Es flexible. En su momento, pues nosotros, ¿verdad? Hacemos ciertas distinciones o transformaciones según nuestro entorno. Recuerde usted y que le daba el ejemplo, ¿verdad? Que según el ambiente en donde nosotros nos encontramos, pues vamos a establecer cómo se llaman a los objetos y a los sujetos, aunque tiene un carácter universal. Vuelvo a repetir, un hombre es un hombre de género masculino, una dama es una mujer, ¿verdad? De género femenino. Mientras que, por ejemplo, si nosotros dice según el entorno cultural, pues encontramos que un niño, un joven en México a veces se le llama morro o se le llama chavo. Sé cuántos morritos tiene usted para saber cuántos hijos tiene, ¿verdad? O cuántos chavitos tiene usted, ¿verdad? Para establecer cuántos hijos tiene. Y si no, a las niñas o niños, ¿verdad? En Honduras se les dice bichos. Ah, es que los bichitos, ¿verdad? Es que las bichitas cómo molestan, es decir, las niñas cómo molestan. Y entonces, según nuestro entorno cultural, pues vamos a tener alguna variación. Dentro de los tipos de lenguaje vamos a encontrar que hay un lenguaje verbal, es el que se desarrolla a través de la palabra expresada oral o la palabra hablada, ¿verdad? Que es como nosotros la conocemos. Entre el lenguaje verbal está el lenguaje oral y está el lenguaje escrito. El escrito son los signos que nosotros ya conocemos. El lenguaje no verbal en su momento va a ser la escritura, ¿verdad? Porque no tiene entonces una palabra hablada, puede ser también dentro del lenguaje no verbal, vamos a encontrar el lenguaje facial, cuando nosotros solo hacemos un gesto, ¿verdad? Cuando nuestra mamá está enojada y porque nosotros hicimos alguna situación, pues nunca nos va a sonreír, ¿verdad? Solo nos hace una mirada y ya sabemos que hicimos algo mal, definitivamente. Entonces, ya el lenguaje ya facial nos habla a nosotros de qué estamos hablando. Puede haber un lenguaje kinésico o corporal, ¿verdad? También los gestos que nosotros hacemos con los brazos, por ejemplo, el cruzar los brazos, ambos brazos extendidos, piernas, etcétera. Cuando nosotros regularmente saludamos a una persona a distancia, le levantamos la mano y la giramos hacia un lado, ¿verdad? Para decir hola. Entonces ya sabemos que aunque no nos escuche, ya la estamos saludando. Y eso es parte de un lenguaje verbal kinésico o corporal. El lenguaje proxémico, vuelvo siempre a la noción de entender las palabras, proxémico, de proximidad, es decir, se refiere al espacio físico o distancia entre los sujetos
en los cuales, ¿verdad?, se tiene la comunicación como tal. ¿Qué tan cercano está de mí aquella persona con la cual estoy hablando, verdad? A veces tenemos a personas que les gusta hablar así muy cercano, en cuanto a espacio físico, ¿verdad? Y hay personas que guardan su distancia, o sea, dejemos medio metro entre usted y yo para poder platicar. Y eso es con respecto al lenguaje no verbal proxímico. De acuerdo al contexto social, bueno, aquí el lenguaje del contexto social es con respecto, ¿verdad?, donde nosotros nos encontremos. Podemos encontrarnos en la escuela, en el colegio, en la iglesia, en casa. Entonces, depende de este contexto social, cómo nosotros nos vamos a expresar. Aunque yo siempre les he dicho a mis estudiantes toda la vida, así como usted habla en su casa, hable en todo lado, porque eso tendría que ser lo más idóneo. Pero regularmente a veces empleamos que un lenguaje cotidiano o informal es el que hablamos regularmente en la casa o con los amigos. Y eso se hace por la confianza que se tiene. A veces le decimos, siempre tuteamos a las personas o a veces se tiende a llamar de voz, ¿verdad? La persona, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Aunque no es el correcto, pero es la confianza que se mantiene. Pero en el lenguaje formal, yo no le voy a decir a la directora, ¿verdad?, del colegio, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué onda vos? O sea, yo tendría que ser parte de su familia o una amiga muy cercana como para yo tratarla de esa forma. Mientras yo no tenga ese contacto cercano a ella, pues yo la voy a tratar de forma correcta, de cortesía y hasta distante, ¿verdad? ¿Por qué situación? Porque no tenemos una cercanía. Entonces ahí, ¿cómo está, señora directora? ¿Verdad? Que tenga usted un buen día. Si fuera en este caso, mi guía espiritual, ¿verdad? Mi sacerdote, mi pastor, mi líder, pues también lo voy a respetar con cierta distancia, ¿verdad? Entonces ese es un lenguaje formal, porque no tenemos aquella interacción que tenemos como cuando estamos en casa, ¿verdad? También tenemos el lenguaje técnico y el lenguaje técnico va a ser aquel que se va a referir propio a un ámbito, es decir, cuando nosotros estamos en algún grupo especializado. ¿Por qué situación? Por ejemplo, yo puedo decirle a una persona, ¿verdad? Un mecánico me va a decir, mire, necesito que me traiga el lagarto, ¿verdad? Pero si yo no estoy dentro del ámbito del vocabulario de los mecánicos, yo voy a pensar que un lagarto es un animal y para ellos es una herramienta. Podríamos creer, ¿verdad?, que en su momento el arquitecto utiliza escuadras, ¿verdad?, para dibujar, pero una persona coloquialmente sabe que una escuadra es una pistola. Entonces, así vamos a encontrar nosotros ese tipo de situaciones. El lenguaje técnico va a ser aquel que utilizan las personas especializadas en la rama del cual están hablando como tal. Tenemos también que existe un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo. Para el lenguaje denotativo es aquel lenguaje que expresa las cosas con claridad, es decir, dice tal cual es a lo que se refiere. Si yo estoy hablando por ejemplo, sembrar una semilla, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a sembrar y vamos a plantar una semillita. Entonces el lenguaje en este caso denotativo es, yo sé que tengo que abrir un agujero en la tierra, voy a colocar la semilla, voy a taparlo y ya planté una semilla, ¿verdad? Pero para el lenguaje connotativo es aquel que en su momento va a hablar de forma figurada o simbólica. Por ejemplo, me dejaron plantada ayer. ¿Será que a mí abrían un agujero y me dejaron puesta en el agujero y me echaron la tierra y me regaron? No, ¿verdad? Es decir, me dejaron esperando. Entonces, a eso vamos a llamar nosotros un lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es todo lo que expresa con claridad el término, así como tal cual lo dice el diccionario, que es una hoja de papel, ¿verdad? Es un elemento desarrollado a través de un árbol para poder establecer escritura.
Ah, yo ya sé, ¿verdad? Pero si a mí me dicen solo ando como hoja al viento, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? Solo es una forma figurada de hablar como tal. Entonces, eso es para el lenguaje. Y el otro término que también nos compete que desarrollar es la comunicación. Y para la comunicación nosotros vamos a tener que la comunicación es la acción que consiste en intercambiar información entre dos o más personas. En este caso, los fines que se tienen son distintos, ¿verdad? Pero como tal, es intercambiar con alguien más, mínimo una persona más, ¿verdad? Tenemos entonces que dentro del proceso de la comunicación debe de existir, ¿verdad? Un emisor y un receptor, es decir, la persona que va a dar la información y la persona que la recibe. Dentro de estos elementos se dan que para que el emisor y el receptor puedan desarrollar el tipo de comunicación debe de existir un código, debe de existir un canal, debe de existir un contexto. En su momento a veces existen ruidos o alguna distorsión y alguna retroalimentación o un feedback. Estos elementos se dan siempre cuando nosotros nos comunicamos con otro ser humano. El código es el lenguaje empleado, el canal es la comunicación o el medio que vamos a utilizar, el contexto en el lugar donde vamos a desarrollar. El ruido puede ser un ruido literal establecido por otro elemento o un ruido psicológico, ¿verdad? Yo no estoy prestando atención a lo que está diciendo ahorita la profesora porque estoy pensando en otra cosa. Y una retroalimentación es cuando tengo que dar el recordatorio de lo que estoy hablando. Esto es parte de la comunicación, pero también a esto nosotros le vamos a llamar elementos de la comunicación. Entonces, los elementos de la comunicación son el emisor, persona que emite o que da el mensaje, receptor, persona que escucha o recibe el mensaje. El código, dijimos que van a ser los signos o el lenguaje utilizado. Pueden ser palabras, gestos o símbolos, ¿verdad? El mensaje es la información que yo voy a transmitir en su momento, lo que yo deseo comunicar, ¿verdad? O la conversación o el tema del cual nosotros estemos tratando. Y también vamos a tener lo que habíamos dicho anteriormente, que vamos a tener un canal de comunicación, es el medio que vamos a emplear. Ahorita estamos empleando, ¿verdad? Una plataforma digital para podernos comunicar. El ruido pueden ser todas aquellas situaciones que no que nos impidan, ¿verdad?, escuchar correctamente, o también aquellas, inquietudes que tengamos personales que no nos permiten prestar atención de forma correcta. La retroalimentación o alimentación es repetir nuevamente, ¿verdad?, la información para que la persona me entienda. El contexto es el lugar en el cual nosotros nos vamos a encontrar. En este momento nosotros estamos en un contexto educativo. Porque a través de la educación, ¿verdad? Es que nosotros estamos en contacto, o sea, la situación académica es que nosotros estamos en este espacio como tal. Para que exista una buena comunicación necesitamos la interacción la intención de comunicar, o sea, aquí mi intención es que ustedes me comprendan, que ustedes sepan qué es la escritura, qué es el lenguaje y qué es la comunicación. Esa es mi intención y que quede muy claro. Entonces, ¿qué es la codificación del mensaje? La comprensión que ustedes van a tener. Es decir, que ustedes están observando ahorita, ¿verdad? De forma escrita cómo se desarrolla entonces este proceso. La transmisión del mensaje, que sea clara, sencilla y que en un momento determinado pues quede grabada en ustedes. ¿Para qué situación? Para que la recepción del mensaje sea la más idónea y la más adecuada como tal. A eso se refiere la recepción del mensaje. La interpretación del mensaje, que usted tenga claridad de lo que yo le estoy comunicando. No es que usted, ¿entendieron? Usted me diga un poquito, ¿verdad? Algo. No, sino que usted comprenda realmente de qué estamos hablando dentro de la comunicación. Ya para finalizar, tenemos que las principales características de la comunicación requiere que exista un emisor y un receptor, ¿verdad? No puede haber un emisor y a quien se dirige. No puede haber un receptor y que espera, ¿verdad? O sea, no, tiene que haber un emisor y un receptor. Es un proceso dinámico porque estamos en interacción
Es indispensable para que los individuos interactúen. Ya dijimos que una persona no es ermitaña, ¿verdad? No vive sola como tal. Favorece la organización social. En este caso, cuando nosotros estamos en constante comunicación, pues es más fácil organizarnos y realizar todo lo que nos propongamos. Es imposible que no se lleve a cabo. Esto sí es muy cierto. Imagínense que nosotros vivamos en nuestra casa y no saludemos a nuestros papás, a nuestros hermanos, no digamos por favor, no digamos gracias, que no tengamos una comunicación, definitivamente no se puede. Siempre en todo momento estamos en comunicación. Y las funciones de la comunicación son similares a del lenguaje, porque las funciones son informar, ¿verdad? El querer transmitir algo, el persuadir es que la otra persona me entienda o realice alguna situación formativa, que es la que nosotros estamos empleando en este momento, ¿verdad? Que usted realmente comprenda y entienda lo que es la comunicación. También dentro de las funciones tenemos una función de entretenimiento. Hoy en día, que no tantos medios hay para entretenernos. La televisión, la radio, el internet, las redes sociales, etcétera. Y los tipos de comunicación también son similares a los tipos de lenguaje que tenemos. Está la comunicación verbal, ¿verdad? Que es toda la que nosotros desarrollamos. La comunicación oral es la pronunciación como tal de la palabra. La comunicación escrita es toda la simbología que nosotros tenemos. La comunicación no verbal puede darse a través de los gestos, ¿verdad? Los signos y algunas situaciones que nosotros podamos emplear. A eso se refiere con la comunicación. Pero dentro de la comunicación está este aspecto interesante, la comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva no es más que lograr que la persona con la cual yo estoy platicando, estoy conversando, a quien me estoy dirigiendo, como en este momento, tenga claridad de lo que yo le estoy transmitiendo. Que realmente comprenda, que me entienda, que asimile, que quede grabado lo que yo acabo de compartir con ella. Esa es la comunicación asertiva. Es aquella donde el emisor va a expresarse de forma clara y oportuna todo lo que tenga que ver, ya sea una plática común o intencional como la que yo tengo, que ustedes me comprendan qué es escritura, qué es lenguaje y qué es comunicación como tal. Resumiendo esto, en forma gráfica tenemos que la escritura está presente en nosotros en todo momento, en libros, en afiches, en artículos, en textos, en mensajes, en todo lo que está en nuestro entorno. En su momento también tenemos un pensamiento que emitimos de forma a través de un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, un lenguaje no verbal, un lenguaje gestual. Resumiendo entonces que el ser humano está en constante comunicación con otro ser humano a través de distintas formas, a través de forma auditiva, de forma visual, de forma de redes sociales, internet, televisión y todo lo que los medios que nosotros empleamos hoy en día para tener una comunicación y una interacción con otro ser humano. ¿Alguna duda con respecto al tema? Ezequiel, Jacqueline. No, señor, ya estamos claros. Muy bien.